¿Dando o depende de los materiales? Yo realmente no puedo dar una respuesta contundente a esta pregunta. Yo creo que no sé si la podemos dar. El objetivo de la presentación, como lo dije, es sensibilizar a la audiencia sobre el problema de la relación entre los humanos y los materiales, la explotación de los materiales, su utilización en la producción de bienes y el impacto que todo esto produce sobre el ambiente. No va a haber desarrollo, no va a haber cuentas, simplemente va a ser muy de sensibilización esta semana. El contenido, vamos a hablar un poquitín de los materiales, la clasificación, sus propiedades, la producción y utilización de los materiales en la producción de bienes, impacto energético y ambiental, el ciclo de vida con algunos materiales y cómo podemos hacer una utilización más amigable con el ambiente, y eso implica lo que hoy día se denomina como ecodiseño y selección de materiales. La primera pregunta nos tenemos que hacer: ¿qué materiales conocemos? Conocemos un montón de materiales. Una base de datos de materiales puede tener, qué sé yo, como la de Cambridge, más de 120.000 posibles materiales. Y los más conocidos, así que son los metales, que pueden ser ferrosos, no ferrosos. Yo acá hice un listado. Esto lo pueden encontrar en una publicación de divulgación que he hecho para la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, que después está referenciada. Y tenemos los ferrosos, que van desde la fundición hasta los aceros con diversas aplicaciones, algunos de ellos para muy altas temperaturas, otros para construcciones especiales, etc. Hay un montón, ustedes pueden encontrar aquí toda una serie de algunas de las aplicaciones que tienen estos aceros. Tenemos los no ferrosos, que son después los metales no ferrosos, que son los aluminios, distintos tipos de desarrollo que se hace sobre ese aluminio, sé que puede ser fundido, pueden desarrollarse aleaciones no tratables térmicamente, la diferencia entre esta y estas que son muy fáciles de deformar, y estas son muy duras y poco deformables. Después tenemos otras aleaciones, como pueden ser la de cobre, plomo, magnesio, níquel, titanio, zinc, silicio, etc. Los polímeros, tenemos los elastómeros, traje el ejemplo, la gomita, los termoplásticos, que son los que, por ejemplo, uno usa cuando los calienta se deforman, los termoestables, que cuando uno los conforma, pero cuando los calienta no se llegan a deformar, digamos, que son los epoxi fundamentalmente, las espumas, digamos, que son las espumas de los colchones, para hablar más rápidamente, un ejemplo simple. Tenemos los compuestos, que pueden ser de base metálica, pueden ser poliméricos. Entre los poliméricos están los más conocidos, que son los de fibra de carbono, los de fibra de vidrio. Después tenemos los cerámicos, que están los vidrios. Acá están los porosos, está el ladrillo, el cemento, la piedra. Y ojo, esto es muy importante porque han sido usados, el ladrillo ha sido usado por la humanidad a través de los tiempos. Y tenemos después los llamados cerámicos técnicos, que son los que produce actualmente el hombre, y tenemos también materiales naturales, que son los utilizados, los más antiguos, como, qué sé yo, el cuero, la madera, el corcho, el bambú, etc. Esto así podríamos empezar a hablar de nuevos materiales, etc. Pero estos que yo cité sí son los que más pesan hoy día en la economía y en el consumo por parte de los humanos. Conocemos un montón de propiedades de los materiales. Yo traté de sintetizar algunas, por ejemplo, las mecánicas, que es el módulo de Ian, que es el que dice cuán dura puede ser esta goma o no. Límite de elasticidad, que es a partir del cual yo tiro esta goma y se rompe, o un alambrecito, yo tengo un alambrecito, yo puedo jugar y vuelve y es elástico, pero si yo lo doblo, se deforma, es deformación plástica, cuando entra a deformarse plásticamente es límite de elasticidad,
Y lo interesante es que es un proceso muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno deforma plásticamente, cambia la forma de un material, pero no cambia el número de átomos que tiene dentro del material. Eso es una cosa muy, muy interesante. Bueno, hay un montón de propiedades que acá uno usa en el ámbito de la mecánica, como pueden ser las propiedades que tienen que ver con la fatiga, las propiedades que tienen que ver con la ruptura en un ensayo, una situación de fractura de un material, etc. También hay propiedades térmicas, digamos, propiedades eléctricas. En fin, estas son las más conocidas y realmente es con las que uno juega cuando está tratando de elegir un material para la producción de un bien en industria. ¿Cómo lograr productos con materiales? Hay operaciones básicas, en algunas de ellas son la fundición, todos hemos fundido algo alguna vez, hasta una cuenta bancaria. La extrusión, que es yo la simplificaría diciendo, es la máquina de hacer chorizos, que uno pone el material a un lado, comprime, digamos, y va saliendo un tubo, una barra, en fin, del otro lado. La puesta en forma por deformación plástica, que eso tiene que ver con muchos procesos mecánicos, por ejemplo, toda la chapería de un auto que se hace, se produce por deformación plástica de las chapas, que son grandes componentes, bueno, sinterizados, soldadura, la soldadura es hiperutilizada, los recubrimientos que sirven para proteger los materiales, etc. Y así como tenemos operaciones para producir un bien, también tenemos procesos con materiales, también tenemos procesos de degradación de los materiales, esos productos, y ahí tenemos, por ejemplo, la fractura, la fatiga, el rozamiento, la oxidación, la corrosión, esos son los mecanismos más importantes. Hay otros, como yo estoy pensando ahora en daño por radiación, por ejemplo. Y cuando uno tiene que, entonces, en una industria, producir algo, tiene que seleccionar materiales. Hoy día la demanda y las exigencias las exigencias también de las reglamentaciones que nos dicta la ley, las distintas reglamentaciones que hay para el uso de materiales, la aplicación en la industria, los temas ecológicos, etcétera, nos llevan a que realmente tener un material y realizar un producto es un proceso muy complejo, y eso es un poco lo que vamos a ir tratando de analizar hoy. Además, hay otros problemas, hay preocupaciones. Por ejemplo, la producción de materiales. La primera preocupación es la producción anual en toneladas por año de materiales. Y fíjense que acá se agrega también la producción de petróleo y carbón. Fíjense que estamos hablando de números enormes, 10 a la 10 toneladas. Esos son 10.000 toneladas por año. Son datos creo que del 2017-2018 esto. Y tenemos los aceros, fíjense que están casi en 10 a la 9 toneladas en los metales, y después un salto significativo con el aluminio, cobre, zinc, cada vez esto va cayendo. Fíjense que esto cuánto serían, 1.000 toneladas, el oro simplemente se produce 1.000 toneladas al año. Ahora, esta parte de los materiales, o sea, hasta los que tienen una producción de 10 a las 7 toneladas al año para arriba, digamos, representa el 96% total del uso de materiales. O sea, el 20% de la energía global. Yo me olvidé de agregar los plásticos, los cerámicos. Fíjense que el concreto, o sea, la mezcla de cementos, piedra, arena, cal, es tiene una utilización muy grande. El asfalto para los caminos, vidrios, ladrillos.
Los ladrillos, a pesar de los tiempos, sigue siendo algo de muy alta producción. Tenemos la madera también. Fíjense que la madera se produce tanta madera como acero, las fibras naturales, todo mal, fibras naturales y las fibras que produce el hombre. Las fibras que produce el hombre, ¿qué son? Las fibras de algodón para los tejidos, todo lo que sea ropa, cortinas, etcétera, son todas fibras producidas por el hombre. Y acá abajo quedó solito la fibra de carbono. Pero todo esto representa el 96% de los materiales que se usa actualmente, la humanidad, y nada despreciable, representa el 20% de la energía global que se produce anualmente sobre el planeta Tierra. La emisión de CO2 a la atmósfera por año sigue prácticamente el mismo, digamos, la misma clasificación. Arrancan los aceros, el hierro fundido, los aluminio, cobre, el zinc, los plásticos, el concreto sigue siempre siendo alto, el papel acá el papel y el cartón, digamos, también es importante, la madera, digamos, también es importante como emisión de CO2, y esto representa prácticamente que serían los mismos materiales que yo tomé que representaban el 20% de la emisión de energía, representan también aproximadamente el 20% del carbono que va a la atmósfera. Esa es otra preocupación, pero que enmarca realmente las dos grandes preocupaciones que tenemos cuando sigamos todo este devenir de los materiales, que es la producción de materiales y las emisiones de CO2. Un ejemplo, entonces, ¿qué tenemos que pensar nosotros? Si analizamos un poco cómo ha sido el consumo, ¿no es cierto?, de los materiales y qué tenemos nosotros como reservas para el futuro, nos encontramos que en general, por ahí va a saltar en algún lugar, las reservas son para, así, al precio actual que tenemos, con las leyes actuales, las reservas de muchos materiales, y al precio actual están en 100 años o algo menos de 100 años. Entonces, es importante que nosotros, de alguna forma, pensemos en reducir el consumo, bajar el consumo, porque si no, y reciclar materiales, porque si no, nos vamos a encontrar que a la gente que viene delante nuestro no le estamos dejando prácticamente nada de bienes primarios. Fíjense, por ejemplo, algunos casos acá. Estos son los enchapados de madera. En 2017 se produjeron 157 millones de metros cúbicos. Esto es menos que en el 2016, pero es más que en el 2000, 168% más, y todavía más que en 1980, donde era esto, es más, 297, casi 300% más que en 1980. Hay, evidentemente, cuando uno mira la producción del 2017 y la producción 2016, hay poco crecimiento, hay algún caso donde hay baja también. Pero esto no se repite necesariamente en todos los... Si bien hay una tendencia general a consumir menos, uno ve que estos últimos años los productos, inclusive los metálicos, que uno se fija en las estadísticas de consumo y suben entre alrededor del 1 o 2%, algunos bajan. En general todavía no estamos en una política de decir estamos ahorrando materia prima. Bien, entonces mirando al futuro con los materiales, lo que tenemos que hacer nosotros es pensar en hacer un uso racional de los materiales, pero no solamente de los materiales, la energía que consumimos para producirlos, y algo de lo cual no hemos hablado, pero que es muy importante, es el agua que nosotros usamos para producirlo, y después
cuando en las sucesivas etapas del ciclo de la vida, o sea, cuando tengamos la materia prima, hagamos un producto, consumamos ese producto y lleguemos al final del ciclo de vida, digamos, vamos a tener todo un uso de energía y agua que tiene que ser lo más racional posible. También es importante desarrollar materiales estructurales livianos, o sea, bajar la masa de los materiales. Eso es algo que vamos a ver varias veces ahora a lo largo de la charla. Usar materiales con impacto ambiental reducido a través de todo el ciclo de vida, materiales bioderivados, biodegradables, fundamentalmente es interesante eso. Nuevos materiales también necesitamos para la producción de energía, si vamos a usar reactores, por ejemplo, nucleares de nueva generación que trabajan a más altas temperaturas o reactores de fusión, necesitamos nuevos materiales. Si necesitamos materiales para turbina, para mejorar el ciclo de Carnot, vamos a tener que necesitar, es importante tener materiales que trabajen a más alta temperatura en el límite caliente del ciclo. Y la utilización también de nuevas tecnologías, para la utilización de esos materiales de nueva tecnología tenemos que pensar y desarrollar, sobre todo hoy día en todo lo que es la tecnología de las comunicaciones. Y otro punto que es importante es introducir el diseño, el ecodiseño de productos, o sea que diseñemos cuando hacemos un producto que sea amigable con el ambiente, o sea, todo lo que estuvimos hablando antes, con el consumo de energía, del agua, bajar las emisiones, etc. Eso es todo hoy día una onda que hay en el diseño de productos, de pensar en el ecodiseño de los productos. Y eso tiene sus problemas. Y también para hacer ese, digamos, no solamente hay que concebirlo, sino realizarlo, buscar materiales que sean amigables, que sean útiles para hacer esos ecodiseños, o sea, realizar una selección de materiales. Y todo esto nos va a llevar, y esto lo vamos a hablar al final, a incorporar el concepto de economía circular en el ciclo de vida de un producto. Primer paso que vamos a dar es, para llegar al ciclo de economía circular, es manejar el ciclo de vida de un producto. El ciclo de vida de los productos. ¿Dónde empieza? Con los recursos naturales que vamos a usar para la producción de materiales. ¿Qué significan estos dibujitos? Significan que vamos a necesitar para la producción de materiales, tenemos el recurso natural que llega de la minera, digamos, o sea, nos llega el material de hierro, o el cobre, o lo que fuere, digamos, o qué sé yo, los productos básicos para hacer un plástico, etcétera, y acá vamos a hacer la producción, y para ello necesitamos energía, materia prima, y esto que es constante, que es el transporte. El transporte es un tema fundamental en todo el ciclo de vida. ¿Qué nos va a dar como resultado esto? Y que vamos a tener también emisiones de distintos óxidos, vamos a tener residuos líquidos, residuos sólidos. Vamos a ver qué se podrá hacer con eso después también. Es un problema eso. De la producción del material vamos a la producción del bien, digamos. Esto está ya es una fábrica donde también, ¿qué tenemos? Hay que llevarlo, hay que movilizar, siempre transporte. La fábrica va a consumir energía, va a consumir agua, vamos a necesitar algunas otras materias primas, qué sé yo. Pensemos en un lavarropa. A ver, de la producción de materiales a la fábrica del lavarropa tienen que llegar chapas inoxidables, tienen que llegar plásticos, tienen que llegar motores eléctricos, en fin, toda una serie de productos para la manufactura, y de la producción también vamos a tener, como siempre, residuos. Hecho el producto, o si queremos, sigamos con un lavarropas, viene el uso. Y también, bueno, tenemos que llevarlo hasta lo del usuario, necesita transporte, necesita energía eléctrica,
va a necesitar agua y va a necesitar también materia prima como detergente, suavizante, y eso también, además de lavar la ropa, nos va a dejar aguas grises, nos va a dejar, en fin, nos va a dejar productos de desechos. Terminado, cuando el producto del lavarropa llega a su fin de vida, digamos que lo cambiamos, viene la etapa de disposición del producto, que pueden ser distintas. Pueden ser que haya un producto que vaya directamente que sea tratado como residuo, como basura, que vaya a algún lugar donde se acumula todo eso. Puede ser usado, si es combustible el producto, si maderas viejas, por ejemplo, pueden ser usados para producir energía, para que le funcione una pequeña ciudad, etcétera, cosa que no se usa, pero yo creo que debe ser mínimo ese uso, pero se tiene en cuenta. Y después está el reciclado, que sería generar parte del material que teníamos acá como residuo, transformarlo y, o sea, rescatar, que sea la lavarropa, a lo mejor el inoxidable, o rescatar el plástico, y reinsertarlo en la producción del material, con lo cual es mucho más fácil, digamos, mucho más fácil no, sino que estamos bajando el consumo de recursos naturales y muchas veces los procesos de reciclado, desde el punto de vista energético, como ya parte del ciclo de producción del material está hecho, es menos demandante y menos emisor de gases de efecto invernadero. Algo más respecto al reciclado, esto implica realmente mejorar todo este ciclo que nosotros tenemos acá. O sea que tenemos materiales que actúan como zombies, se muere el producto pero reviven a partir de los materiales. También pueden revivir acá los productos, o sea, si uno manda el producto a la fábrica, eso ocurre con equipamiento científico, muchas veces lo manda a la fábrica, le hacen una reparación, lo mejoran, hacen un upgrade y, digamos, vuelve al ciclo de uso. Eso sería una solución. Y la última solución que tengo a mano es la reutilización. Es el auto viejo, el auto usado que uno compra, digamos que no le han hecho nada, pero compra un auto usado y así como está, lo toma y lo usa. Eso es extender la vida, en cierta forma. Esto acá también para arriba, es extender la vida de un producto. Este es el ciclo de vida de un producto y hay formas para hacer evaluaciones de las emisiones de distintos productos de emisión que hay en las distintas etapas de este proceso de ciclo de vida. Hay formas de evaluar la energía consumida, el agua utilizada, etc. Hacer un análisis de ciclo de vida, LCA o ACV, como se dice en español, análisis ciclo de vida, pero que es un poco feo a veces ACV, es todo un trabajo, requiere mucho esfuerzo, requiere de muchas medidas, realmente tiene un costo bastante alto y además requiere de tiempo, y eso muchas veces en los medios industriales es un problema. Fíjense que cuando uno habla para hacer análisis de ciclo de vida, tiene datos de producción mundial y reserva para ver qué material va a usar, a ver si realmente puede disponer de ese material. Esto es el caso del PET. Digamos, la producción primaria, cuánto cuesta en energía, digamos, esto está entre 80 y 88 megajoule por kilogramos. ¿Cuál sería la huella de producción primaria? El agua que se consume en el proceso. Fíjense que hay dispersiones muy grandes de estos valores, con lo cual un análisis de ciclo de vida
es una cosa que hay que tener cuidado, no es terriblemente cuantitativa. Hay muchos errores, digamos, habría que seguir muy bien el origen de cada producto para ajustar estos números, si no, uno puede meter muchos errores y solamente va a tener algo semi-cuantitativo. El proceso del material, bueno, distintos tipos de procesos, la extrusión, el moldeo, fundición, el desbaste, cuando uno hace una etapa de mecanizado final, cuando uno lija material, tiene distintas energías y tiene distintas huellas de carbono. Y el reciclado, fíjense que uno puede asociar una energía y una huella de carbono al reciclado, y eso es un bonus, digamos, es un crédito que uno tiene. ¿Por qué? Porque ya cuando recicla ese material, el costo que va a tener, digamos, el costo que va a tener es la diferencia entre el costo que uno tenía en energía cuando realizaba la producción primaria, menos este bonus track que tiene ahí de energía de reciclado. ¿Cuál es, por ejemplo, el caso del PET? Y esto es aplicable a la Argentina también. Esto es aplicable a la Argentina también. En el caso del PET, el reciclado está en el orden del 20%. O sea que muchísimas de las botellas que vemos sueltas tienen y del cual uno habla, tan cantidad de basura que hay, cuánto se contaminan los océanos con botellas de plástico, etcétera, es porque el reciclado es bajo. En algún momento yo vi un artículo sobre la ciudad de Buenos Aires, de un estudio hecho por la Facultad de Ingeniería de la UBA, y estaba más o menos en ese orden. Otras emisiones. Bueno, lo que yo decía, es muy complicado y lento el análisis del ciclo de vida, y la solución es un análisis más restringido considerando energía y emisión del CO2. Además, es una recomendación del IPCC del año 2007. Algunos ejemplos de consumo de energías de productos. Fíjense que acá, para un avión, para un auto familiar, para una heladera, la etapa que más consume energía se puede representar el porcentaje, en el ciclo de vida, el porcentaje total de la energía, cuánto consume para la producción material, la manufactura, el transporte, el uso. Fíjense que la etapa que más consume en estos bienes es el uso. Es todo, y en general los electrodomésticos, todos, la etapa más complicada es la etapa de uso. Pero si uno tiene otros productos, la cosa es diferente. Por ejemplo, este es un parking, estos parking abiertos como el frente del hipódromo, que son estructuras que tendrán luz, agua, baños, pero esencialmente son estructuras abiertas. Lo que más se necesita es de material. El uso realmente requiere poco esfuerzo. Pero cuando uno tiene una casa privada, donde tiene luz, gas, agua, tiene que hacer mantenimiento, los gastos de uso crecen muchísimo. Fíjense que frente al de los materiales, son comparables. Digamos, no se escapa, no es una sola componente la fuerte, o como acá o acá, sino que son comparables. Bueno, este es el de una carpeta de lana turca. Hay mucho material, pero a la larga el uso requiere hacerle mantenimiento a la carpeta y también pesa un poco más. Bueno, entonces, uno podría, siguiendo las improntas de lo que es el gasto de energía, la emisión de CO2, tener una información acerca de lo que pasa en el ciclo de vida del material, y ahí entonces esto podría generar una estrategia que encamina al ecodiseño. Partiendo de una CB que considera repartición de energía del carbono, este análisis del ciclo de vida, cuando se consideran la energía y el carbono, se llama ecoauditoría, y comprende materiales, fabricación, transporte, utilización y desguace.
Entonces, uno tiene esa información y quiere diseñar un producto. Entonces, ¿qué va a pensar en los materiales para realmente hacer un diseño más amigable con el ambiente? ¿Qué tendría que minimizar? La masa de las piezas, el contenido en energía y la emisión de CO2. En la fabricación, digamos, ¿qué podría minimizar? La energía de los procesos, el CO2 por kilo de los procesos, la emisión de CO2 en el proceso de fabricación. La energía de los procesos, que significa también, o sea, fundamentalmente bajar el consumo eléctrico. Transporte, minimizar la masa, la distancia, la energía del modo de transporte, y hay otra cosa importante también, que es la estrategia del transporte, que eso va ligado a la energía del modo de transporte. En la utilización, y cuanto menos masa tengamos, en la utilización menos consumo de energía, o sea que es importante. Y otras pérdidas, como pueden ser las pérdidas térmicas, las pérdidas eléctricas. Y en el desguace hay que primero de todo separar los materiales no tóxicos. Los tóxicos se encarga la gente que hace residuos peligrosos, y de ahí separar los materiales reciclables. Esto parece así dicho una cosa simple y es una enorme complicación. ¿Por qué? Hay un primer cuidado que hay que tener, que cuando uno dice, yo sí minimizo, una de las fases, ¿no es cierto? Tomo por ejemplo, minimizo la masa, a lo mejor cometo un error, digamos, porque, digamos, no es la mejor selección, porque a lo mejor minimizando la masa o alguna otra propiedad, para los materiales se me va al demonio las propiedades del transporte. Entonces, muchas veces hay que tener compromiso entre lo que uno minimiza. Por ejemplo, un caso, se me ocurre ahora, entre material y utilización, que es, si yo quiero hacer un horno, por ejemplo, tengo que pensar, si yo minimizo la masa, puedo hacer un horno con una pared muy fina, ¿no es cierto? Hacer un horno de paredes metálicas. Está bien, minimizo la masa si frente a que yo haga algo con algún cerámico poroso, que son los, muchas veces se usan en las paredes de horno. Pero, ¿qué pasa? Digamos, minimicé la masa, pero tengo mucha pérdida de calor, porque piensen ustedes cuando encienden el horno de su casa, lo que es la cantidad de calor que irradia el horno a los alrededores. Mientras que un horno, a lo mejor de paredes gruesas, digamos, no tiene ese intercambio calórico. Es el efecto de las viejas casas de adobe. Bueno. Pero entonces hay que ver, hay que jugar con todas estas situaciones que significan los pasos de las etapas de la auditoría. Hay que jugar, hay que orientar, porque puede haber compromiso. Pero también hay otras consideraciones. Una seria es el perfil energético de cada país. O sea, ¿cómo es el porcentaje de cada fuente de generación eléctrica que tiene cada país frente al total producido? Porque esto puede puede diferir de un país a otro, y a la vez puede generar distintas emisiones de CO2. Australia, por ejemplo, produce el 90% de su energía consumiendo material fósil. Francia, el 76% es nuclear, o sea que habría poca emisión. Argentina tiene una producción de electricidad 60% de gas, con lo cual, si bien consumimos materia prima, que es el gas, que se puede usar en las petroquímicas, por otro lado, baja muchísimo la emisión de CO2. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un equipo que voy a usar y que va a consumir energía, mismo una pava eléctrica, va a consumir las emisiones que generen, van a ser distintas en Australia, en Francia, en Argentina o en Estados Unidos, donde también se consume mucho petróleo para producir energía. Entonces, eso es una de las consideraciones groseras que hay que hacer. Otra es el medio de transporte utilizado. Es distinto al consumo de energía para mover un producto o la materia prima, desde usando un avión, un barco, tren, camión, una moto. Y
Además, es distinto si utilizamos distintos modelos de vehículos. Los camiones hoy día vienen cada vez más performantes, entonces camiones nuevos tienen un mejor, se acercan más a ser amigables al ambiente. La combinación de medios, no es decir, yo mando el camión, un producto de aquí a aquí, sino que a lo mejor tengo que mandarlo en tren de aquí hasta acá, de acá hasta acá en camión, hay consideraciones de logística, etc. O sea, el medio de transporte utilizado también ese es otro punto complicado. Y el final de vida, porque ¿cuándo determino el final de vida de un producto? Bueno, hay varias opciones. La duración de vida física, que cuando ya no tiene reparación, el fin de vida funcional, cuando ya no es necesario, jubilamos, el fin de vida económica, o sea, existe otra cosa que similar que usa menos electricidad, tiene menos costo de utilización, menos electricidad, menos combustible, etc. El final de vida legal. Esos son dictados nuevas reglamentaciones que sacan de servicio muchas veces distintos productos. Y otro que más complicado todavía, que es el social, es la pérdida de interés por parte de la sociedad en un producto. O sea, pasa de moda. Caso de los teléfonos celulares y muchas otras cosas que pasan rápidamente de moda y se tiran. Procesos para el final de vida de un material rápidamente. Tenemos la descarga, que es la recolección y transporte hacia el sitio de almacenamiento, o sea, la gran montaña de basura tapada con tierra. La valorización energética por combustión, que es recolectarse para los materiales que pueden ser combustibles y quemarlos. El reciclado, hablamos de reciclado. El recondicionamiento, que también hablamos antes, que era reacondicionar el producto y volverlo a insertar en el ciclo de vida, y la reutilización, que es el producto usado. Hablando de complicaciones, y con la severa selección de materiales, está el caso del teléfono celular. El teléfono celular está compuesto, los materiales que se usan son 30%, un 50% de materiales plásticos y sintéticos, 10 a 20% de vidrio y cerámica, y 40 a 60% de metales. En los metales encontramos ferrosos, no ferrosos, bastante comunes, como aluminio, zinc, cobre, de un 80 a 85% del material. El 0,5% son materiales preciosos, oro, plata, platino, paladio, hay un 0,1% aproximadamente de tierras raras y materiales especiales que se usan en toda la parte de electrónica, pantallas, Se produjeron más de entre 10.000 y 12.000 millones de celulares desde el año 95, 97. Es una estimación en base a datos que conseguí y a sumarle que en 2018 y 2019 se produjeron aproximadamente 1.000 millones de celulares por año. 1.000 millones de celulares. Ahora, el contenido de materiales preciosos y de tierra rara, metales especiales, es bajísimo, pero la producción de estos materiales requiere mucha energía y genera muchas emisiones. Y vamos a ver. Si ustedes se fijan, abajo de todo está el aluminio. Fíjense que el contenido de energía para producir aluminio en megajoules por kilo es de 200 a 240 megajoules por kilo. Y esta es la impronta de carbono, 11 a 13 kilos por kilo de material. Ahora, analicemos la plata, el paladio. Fíjense que acá estamos siempre a un orden o más de un orden de magnitud por encima. Digamos. Es mucho más lo que se necesita en energía para extraer estos materiales. Y la impronta de carbono, fíjense que pasa de prácticamente, acá son 2 órdenes de magnitud, acá mucho más de 2 órdenes de magnitud. O sea, que es muy impresionante el requerimiento de energía y las emisiones que tenemos con estos materiales. Claro, se usan muy poco, pero como
está muy por encima de los otros en cuanto a requerimiento de energía y las emisiones, uno cuando hace un análisis de vida podría decir, un 0,6% cuando tengo otros materiales, ni lo cuento, no, hay que contarlo precisamente por este hecho. O sea que hay complicaciones siempre cuando uno está haciendo una CB y quiere seleccionar materiales para hacer un producto amigable con el ambiente. Hay consideraciones técnicas, algunos de estos materiales vienen de la minería del uranio, o sea que pueden estar contaminados con productos radioactivos. Otro es la dificultad después para reciclar estos materiales con alto contenido de energía y contaminantes. Cientos de toneladas se usaron de estos materiales en Japón para reciclar el oro, el oro, la plata y hacer las medallas. No sé si había por ahí una noticia que decía que todas las medallas olímpicas que se están dando de oro y plata son de material electrónico reciclado, con lo cual llevó una cantidad de trabajo enorme. Y después hay cosas que son terribles como los temas sociales, que es el impacto sobre la salud de los trabajadores, porque hay trabajo negro, fundamentalmente en las minas de Centroáfrica, y hay trabajo infantil también ahí. Esas son denuncias que hace Amnesty International. O sea que tocamos, empieza ya todos estos temas de materiales empiezan a tocar puntos que tienen que ver con la sociedad. Y por eso yo decía que es un problema muy grande, muy amplio hoy día la selección de la. Algo rápido, una comparación entre emisiones entre celulares, de emisiones de celulares y electrodomésticos. Estábamos hablando de un teléfono celular, son por año, estas emisiones por año son 37 kilos de CO2, equivalente a CO2. Fíjense un televisor. Esto es una tablet, una notebook, una de estos, un lavarropas. Entonces me pueden decir, pero Pochettino, ¿qué jodés con esto? Porque fíjate lo que es esto frente a esto. Y fíjense cómo cuenta acá el uso. Esto acá, este uso es de 4 horas y media por día. O sea, son usos estándares, igual que este. Sin embargo, si nos fijamos acá, yo digo, bueno, ¿cuánto es la vida de un smartphone, de un celular? 3 años, o sea que llegaría por aquí en total. O sea que es prácticamente un tercio de lo que en un año emite un televisor que funciona 4 horas y media por día. Ahora pueden decir, bueno, y sí, pero como yo dije, de estas pequeñas porquerías que tenemos acá, estamos produciendo 1.000 millones por año. Entonces eso suma mucho quizás, porque no sé si llegamos a producir ese número de televisores. Primero porque duran mucho más los televisores. Entonces esos son temas que hay que tener mucho cuidado también cuando uno hace comparaciones. Este es un caso que hicimos nosotros, que es la botella de agua mineral de 2 litros de Glaciar, digamos que se produce en Mendoza, está hecha con PET, con un tapón, el peso me lo dio, a medida me lo hizo Soledad. Se llenan de agua, se envían por camión a Buenos Aires, 1.100 kilómetros más 30 de distribución. La unidad de cuenta son 100 botellas, el peso total para las 100 botellas, 100 tapones y 200 litros de agua son 203 kilos 800. Vamos a trabajar con 100 botellas. Estas son las energías que necesitamos para producir el PET, el PP, el polipropileno del tapón. Esto es para producir material, esto es para el bombeo, para la inyección, perdón, moldeo por inyección. Vamos a hacer la botellita, esto es para hacer el tapón, estas son las emisiones correspondientes. Hecho eso, se llena con agua y se manda en un camión. Entre tar y carga tienen 40 toneladas, un consumo energético de 0,46 megajoules por tonelada kilómetro y una emisión de 0,83 kilos de CO2 por tonelada kilómetro. Esto lo saqué de datos de camiones de la generación de los 2015 más o menos, o sea, camiones nuevos. La utilización, y para la utilización se guardan las botellas, se guardan promedio 2 días en heladera a 4 grados. Pusimos
Eso porque es muy difícil evaluar cuánto tiempo está en la heladera, o a veces si la ponen en la heladera. Y al final de vida hay un reciclado, con lo cual hay una ganancia de energía. Entonces lo que les quiero mostrar rápidamente es las energías asociadas al ciclo de vida son estas. Para la materia prima, o sea, necesitamos 320 megajoules, para la fabricación, mucho menos, la fabricación de botella 26, el transporte 88, la utilización, y hay 38 de reciclado. O sea que después de aquí sacamos 38 y nos queda todo, ahí hemos ganado 38, para reciclar el material hemos ganado 38 megajoules. Ojo que esto tiene en cuenta que se recicla solamente el 20% del material. Si se reciclara más, esto sería mucho más grande. Lo interesante son las emisiones de CO2. Fíjense, tenemos que la que se lleva los palmares es el transporte. O sea, traer 1.100 kilómetros, botellas traer agua 1.100 kilómetros genera una linda emisión de CO2 a la atmósfera. O sea, que lo que estamos haciendo es transportar agua con emisión. Este es el resultado del estudio que nosotros hicimos en la botella. Otra cosa muy corta para ir ya cerrando es el ecodiseño. Hay que seleccionar materiales para un contenedor, para un contenedor esférico bajo presión. O sea, puede ser un globo metálico, digamos. Como ustedes piensen, si tenemos un globo, vamos inflando, el globo se va a inflar. Uno metálico no, o sea que va a tener deformación elástica, pero no puede tener plástica, no se puede deformar plásticamente, porque esta deformación plástica, una vez hecha, no vuelve, no se recupera, no se puede volver exactamente en estado inicial. Bien, entonces, tenemos limitaciones, que tenemos materia de rango elástico, hay una presión interna del gas, o sea, cuando ustedes inflan un globo están aplicando una presión interna, hay un radio de la esfera del contenedor que es definido. ¿Qué queremos nosotros? Y minimizar la masa, es siempre eso es algo que se cae es estándar, minimizar la masa. Vamos a dejar libre la elección del material y el espesor del material saldrá de la minimización del producto. La tensión que nosotros estamos aplicando, al tener una presión, estamos aplicando una tensión sobre el material, es, ustedes dicen, bueno, lo estoy inflando, es como estas paredes que tienen acá, uno las tira así y las tira así, o sea que son presiones planas que tienen, acéptenme que tiene este valor. Además, lo que hacen los ingenieros siempre es decir, bueno, yo no quiero que se deforme plásticamente, entonces a ese límite, esa tensión donde el material se empieza a deformar plásticamente, la divido por un coeficiente de seguridad de 1,5, 2, depende del caso, y entonces me queda que la tensión tiene que ser mayor que este valor, que esta tensión que hay en las paredes, o sea, y la función de la masa, que yo tengo que describir el objetivo, que es lo que quiero minimizar, se escribe de esta forma, y si yo junto estos datos me encuentro que la masa toma esta forma, y si esto es un dato que yo tengo, la presión es un dato que yo tengo, el radio de la esfera, y si yo quiero minimizar, ¿con qué tengo que jugar? Con la densidad del material y la tensión a la cual se deforma elásticamente. Entonces, para minimizar eso, tengo que minimizar el cociente entre la densidad y esa tensión, cual el material se deforma elásticamente. Entonces, busco materiales, voy a entrar a una base de datos, ¿qué encuentro? Encuentro distintos materiales. Fíjense, la sigma elástica del cemento armado es 70, la densidad es baja, pero este cociente me da un valor que es 50, que es muy alto. Yo tengo que minimizar ese cociente. Entonces me fijo en otras cosas. Además, la construcción es muy pesada. Sigo buscando, el acero ferrítico está mejor, tiene una densidad, una tensión en la cual entra a plastificarse bastante mayor, pero también tengo una densidad mayor, me da este valor. Sigo buscando, me encuentro con aceros aliados, que son aceros, que son ferríticos, pero que tienen
aleantes que lo hacen mucho más resistente a la deformación plástica, al inicio de la deformación plástica, y que son construidos especialmente para recipientes de presión. Fíjense que este valor, si bien la densidad es alta, este valor es muchísimo más alto, este valor de Rho sobre sigma. Otro que puede ser son las aleaciones de aluminio, que tienen estos más bajos, que tienen otras utilizaciones, y estos son los materiales de uso habitual, digamos, porque además hay una componente económica, porque yo podría irme a uno con fibra de carbono, un polímero con fibra de carbono, es bárbaro como material, tiene una densidad muy baja, tampoco una tensión de límite elástico muy alta, pero esto es muy bueno y le da un valor bueno también del cociente entre densidad y sigma elástica. Pero el problema es que es muy caro. Entonces, para aplicaciones especiales en aeronáutica, en aeroespacial y eso, anda bien. Para uso cotidiano es caro. Para hacer recipientes. Entonces, uno tiene una forma, fíjense, muy interesante de elegir materiales para un recipiente de presión y hacer algo que sea más amigable al ambiente y más fácil de utilizar. Entonces, cuando uno empieza a hacer el ecodiseño, tiene reglas de oro, que yo las voy a pasar muy rápidamente, porque es lo que hablamos nosotros. Diseñar productos que tengan, o bienes que tengan mínimos consumos de energía y de recursos en la producción y el transporte, en la fase de utilización. Utilizar pocos materiales y simples, eso es importante. Minimizar las pérdidas térmicas y electromagnéticas, eso es todo un capítulo interesantísimo, digamos. Y bastante complicado desde el punto de vista de la modelización. Promover una larga vida útil de los productos. Cuanto más vivan esos productos, menos hace falta cambiarlos y por lo tanto le estamos haciendo un favor al ambiente, pero también hay que cuidarlos de deterioro por corrosión, por ejemplo. Utilizar ya está repetido eso. Utilizar materiales con características estructurales para minimizar, ¿qué pasa? El peso del producto y, o sea, minimizar el peso, pero que no pierda sus propiedades mecánicas, utilizar los mejores materiales posibles dentro de los costos, ¿no es cierto? Y aplicar tratamientos de protección para evitar su deterioro, no usar sustancias tóxicas y pensar en la actualización, reparación y reciclado de equipamiento, cosa que muchas veces no se hace. Se compra un equipo y no se piensa que ese equipo se va volviendo obsoleto. Finalmente, economía circular. La economía circular se basa en el objetivo 12 del desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, producción y consumo responsable. Y habla de consumo y producción sustentable, consiste en fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, todo lo que estuvimos hablando ahora, la construcción de infraestructuras que no dañen al medio ambiente, la mejora de acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones laborales. Esto se traduce en una mejor calidad de vida para todos y además ayuda para lograr planes generales de desarrollo que rebajen costos económicos, ambientales y sociales, que aumenten la competitividad y reduzcan la pobreza. Todo eso está incluido un poco en lo que estuvimos hablando. Y entonces uno podría decir, la economía circular, ¿cómo la podríamos definir? Como a la tecnología que nosotros usamos para el análisis de vida y el ecodiseño, le sumamos consideraciones sociales, económicas y políticas para la producción y el consumo responsable de un bien. Entonces, si uno analiza una concepción teórica de la economía circular, podría pensar que está compuesta de 3 dominios con 7 pilares. Esta es la versión europea de la concepción de economía circular. Y comienza por la oferta de los actores económicos, como la extracción y explotación de recursos, sustentable de recursos, concepción ecodiseño, la ecología industrial, que es la utilización adecuada de los recursos en el territorio, o sea que no tratar de que esté todo cerca, o sea, para y ser lo menos agresivo también posible con la utilización de bienes que están en el territorio. Y después también la economía de la funcionabilidad. Eso privilegia el uso
el uso, privilegia el uso a la venta, digamos, o a la posesión, el uso a la posesión de productos. Eso tiene que ver que es preferible generar productos que sean que sean alquilables, que sean, no sé la palabra ahora, que se alquilen durante cierto tiempo con opción a venta o no, pero que no se venda tanto el producto, sino que puedan cerrar el ciclo. Ustedes vieron cuando llegaba al final de la vida, decía, bueno, uno los repara y los vuelve a meter. Entonces, generar esa oportunidad de darle al uso del equipo una mayor vida útil. Y eso también tiene que ver con que la gran ganancia sería entonces la venta de servicios asociados al equipo. Esto, fíjense de que todo esto estos dos puntos y casi este tercero estaban ligados al ciclo de vida. Esto vienen del área económica, de los requerimientos sociales. Después, la demanda y el comportamiento de los consumidores es la prolongación de la vida útil, o sea, pedir equipos que duren, no que se reemplacen cada 3, 4 años, como puede ser un teléfono celular, sino reemplazan antes porque cambió de moda. Eso vino el 5G con moñito, y el consumo responsable. Eso es otro tema. Entonces, aquí esta interfase ya no está señalada y muchas veces se olvidan de señalarla, pero entre esta interfase, entre la oferta y la demanda, tiene que haber una interacción muy fuerte. ¿Por qué? Porque entonces los actores económicos ofertarían productos que están más cerca de los intereses de los consumidores, y si habría un acuerdo entre las partes, sería mucho más fácil también tener productos más amigables con el medio ambiente. Se cierra después con el reciclado de materiales, y esto es entonces el circuito de la economía circular. ¿Qué es entonces? Algo que contiene al ciclo de vida. 3 simples recomendaciones finales. Los humanos usamos materiales, debemos ser cuidadosos con la utilización de los materiales para asegurar, sobre todo los que vienen detrás nuestro, algún recurso para la supervivencia dentro del planeta. La ciencia y la tecnología nos aporta cada vez más herramientas para imitar a la naturaleza y acercarnos a su ciclo de vida cerrado, o a un ciclo de vida cerrado para los materiales. Yo no creo que nunca lo vayamos a lograr, porque en los materiales lo que prevalece frente al equilibrio de la naturaleza, en el tema de la economía humana prevalece el crecimiento. Bueno, tenemos algunas herramientas para evolucionar, hagámosla y trabajemos siempre respetando el objetivo número 12 de desarrollo sustentable de Naciones Unidas. Parte de esta charla se puede encontrar mejor desarrollado, obviamente, en un artículo de divulgación que escribí hace un año y pico para la revista de la APC Ciencia e Investigación, y se llama El hombre y los materiales. Pero bueno, acá termina la presentación. Gracias. Me fui bien, ¿no? Sí, me fui un rato por empezar tarde. Bueno, agradecemos al doctor Pochettino por la presentación. Un aplauso virtual desde acá. Bueno, Roberto tuvo un inconveniente, tuvo que salir. Me dejó a cargo de las preguntas, así que si quieren arrancar, ¿alguna pregunta? Salvador ahí levantó la mano. Hola, Alberto, muy buena la charla. Te quería preguntar un hecho que me llamó la atención cuando mostrabas las botellas, ¿no? Y sí, señalabas vos que el reciclado es bastante bajo. Mencionaste algo como el 20, 30%, no me acuerdo el número exacto. Sí, y ahí, dado la importancia que tiene y en el reciclado, se me ocurre de que una política de mercado que se usa en muchos países podría ser una alternativa posible. Quería preguntar tu opinión. Por ejemplo, en Estados Unidos es común de que, por ejemplo, vos
en las latas de cerveza de Coca-Cola, te recargan unos 10 centavos. Entonces, si vos la devolvés, la pones de nuevo en una máquina, te devuelve los 10 centavos, pero si decidís tirarla a la basura porque no te importan los 10 centavos, viene un chico por atrás y la levanta y con 10 latas que recoja se gana $1. Con lo cual, digamos, incentivas, no ves una lata tirada, digamos, la lata. Lo mismo podrías hacer con las botellas PET y con eso incentivarías el reciclado. ¿Quién va a tirar una? Y si la tira, vale 15 pesos la botella, seguramente uno va a venir por atrás, te lo va a recoger y se va a ganar los 15 pesos. Sí, eso se hace no solamente en Estados Unidos, en los países nórdicos, se hace con las botellas de PET, digamos. O sea, es una gran solución, ¿no? Ahora, perdón, me estoy quedando afónico. En las botellas de PET también es muy interesante el reciclado y es muy interesante pensar también en otras alternativas como son estos materiales que vos hacés, no me sale el nombre ahora, con cartón, con PET y con plástico. Las de... El Tetrabric. El Tetrabric. Aparentemente el Tetrabric se podría aprovechar restos de PET, etcétera, y sería muy interesante eso. El problema es que después cuando se cierra, o sea, el costo energético y todo el costo ecológico es menor, pero hay un problema. ¿Cómo haces para reciclar el Tetrabric? Ahí no hay plantas prácticamente para reciclar el Tetrabric, ¿no? Hay intentos, ¿sí? Pero no es algo que sea popular. Lo que sí podés usar ese Tetrabric para molerlo y usarlo en materiales, en estas placas que se usan ahora constructivas y meterlo ahí adentro. Esa sería la solución final para el Tetrabric. Pero sí, es bárbaro, a mí me parece bárbaro eso de las botellas. Era lo que nos hacían antes con las botellas de vidrio. Vos comprabas tu botella de cerveza, te cobraban la botella y cuando volvía... Claro, te lo hacen ahora en el supermercado, me acuerdo, con la botella. Claro, ahora con lo que vos acabas de decir, que el mayor impacto era el transporte, la botella de vidrio es un problema. Sí. Debe tener una huella de carbono peor que la de... En general, sí, se duplica todo, se duplica o triplica todo en la producción, en el transporte, todo se duplica terriblemente cuando haces el análisis del ciclo de vida con la botella de vidrio. Nosotros hicimos un comparativo y es terrible, se duplican los valores de energía. Imagina vos que tenés que vender cerveza en Jujuy, después traer los envases de Jujuy hasta Buenos Aires, es lo que debe costar eso energéticamente. Sí, pero yo no sé si no se hace, porque total el camión viene vacío muchas veces. Yo no sé si no se hace eso, yo no llegué a tratar de... Sí, pero es un tema, digamos, vos tenés un país tan grande como Argentina, entonces producís cerveza en Buenos Aires y la vendés en Jujuy. Sí. Y traes los envases, es un problema. Bueno, en realidad me empecé a meter en esto yo, porque una vez un francés que vino acá, dio una conferencia en la universidad, que hablaba de los alimentos, ¿no es cierto? Y el tema de los alimentos, que finalmente movíamos alimentos, qué sé yo, uva de Mendoza a Buenos Aires, estábamos moviendo agua. Y ahí me enganché a pensar en estas cosas, digamos, porque me parecían que son muy ciertas, muy interesantes. Quizás hay que hacer, de alguna forma, reproducir biológicamente esos alimentos, es la cocina molecular que llaman, y puede ser un camino también. Ahora, las cervezas, sí, pues la cerveza la envasan acá, aprovechando, acá en la zona, aprovechando el buen agua que tenemos del Puelche, creo que están en Campana, en Zárate, ahora están todas las envasadoras de cerveza. Si vos vas por la Panamericana te encontrás con varias de ellas. Y bueno, ¿y eso a dónde lo llevan? Después a Mendoza, en camión, no veo otra solución. Yo pensé en algún momento, y bueno, podríamos traer el agua en tren, con un gran contenedor, pero ¿cuánto llega
cuánto sale un buen contenedor en acero inoxidable, cuánto va a durar, y cuál van a ser las propiedades del agua después de 2 días de viaje, estando al sol del verano, que se va a traer de Mendoza, que es todo un tema. El vino es un problema, ¿no? También. Y bueno, es parte del costo del vino, digamos. Es un drama eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, ya también para romper el hielo. Esto de hacer el análisis de costo de vida, ¿hay alguna legislación, ley o algo que le exija a las empresas? Está reglamentado todo el análisis de ciclo de vida, está reglamentado por la ISO, toda la serie 14.000 te dice cuáles son los procedimientos, te marcan los procedimientos para hacer ese análisis. Ahora, que se lo pidan las empresas, lo que pasa sí, acá no. Lo que pasa sí, ahora estoy pensando, me vino a la memoria, que cuando vos, por ejemplo, haces ciertas exportaciones, sobre todo a países europeos, están empezando a pedir los ecoetiquetados. O sea, digamos cuál es el consumo energético de un producto, o que pueda tener trazabilidad si es un producto alimenticio, etc. Entonces, todo eso se está generando ya un movimiento para ir tratando de poner en marcha todo este tipo de análisis. En el INTA hay gente que está, en el INTI y en el INTA hay gente que están haciendo este tipo de cosas, en el INTI para algunos procesos industriales, en INTA están viendo sobre todo el ecoetiquetado de los productos agrícolas, digamos, y sobre todo la trazabilidad. ¿Por qué? Porque los europeos exigen ciertas condiciones sobre nuestros productos que tienen que ver con el uso de insecticidas, etc. Entonces ahí, pero así en la industria todavía no es algo muy común, digamos, que se haga. O sea, estamos todavía en una etapa en la que podríamos, yo a veces pienso, tendríamos que empezar a trabajar en estas cosas porque se vienen. Digamos, en la industria del automóvil ya están pensando mucho en estas cosas, y sobre todo porque tienen un problema muy complejo, que es el auto eléctrico. El auto eléctrico lleva la batería es pesada, entonces vos tenés que bajar peso de alguna forma del auto para no consumir tanto. ¿Por qué? Porque la gente quiere el auto eléctrico, pero el auto eléctrico tiene una de las exigencias así en el ciclo de vida económica, digamos, de los consumidores, es que no tengo que parar era como el gas antes, no tengo que parar cada 100 kilómetros a cargar la batería porque si no, no llego más. Entonces, ¿cómo vos tenés que bajar pesos, tenés que usar materiales estructurales más livianos, pero que cumplan con las normas de resistencia? Entonces ahí ya la industria del automóvil está trabajando. La industria aeronáutica lo debe hacer automáticamente, porque siempre, digamos, el avión es un tema que, bueno, a vos te interesa bajar pesos. ¿Por qué? Porque te interesa, vos tenés que llevar pasajeros y carga, y si vos tenés más peso necesitas más combustible, y ahí empezás un círculo que no termina nunca de cerrarse, digamos, y si vos tenés más peso, tenés más combustible, menos carga. Ya está. Y si haces algo más grande, va a tener también más peso, más combustible para un poco más de carga. Es un problema. Ahí existen esos problemas. ¿Alguna otra pregunta? No, yo creo que se alargó muchísimo. Bueno, yo tengo una pregunta más. Dale. Una que es sobre el tema de qué riesgo hay de que este tipo de análisis de ciclo de vida caiga un poco en lo que hoy en día se conoce como el greenwashing de las empresas,
de que hacen una especie de publicidad para decir que son más ecológicas cuando realmente el cambio que están haciendo es poco significativo. Por ejemplo, un ejemplo que está pasando ahora es el tema dentro de las botellas de PET. Sprite está empezando a hacer las botellas transparentes, porque dice que antes las botellas de Sprite eran verdes, dice que son más fáciles de reciclar al ser transparentes, porque al no tener el aditivo de color, eso se puede reciclar con el resto del PET que entra de otras botellas o de otras marcas. Y mucha gente en las redes sociales que les gusta hacer barullo, digamos, están diciendo que es una medida de estas de greenwashing de la misma empresa para entrar en lo que es la moda verde y que la gente piense que ahora la empresa es más ecológica cuando en realidad no está bajando la cantidad de botellas que produce, digamos. Y lo que pasa, yo lo pensaría por este lado, digamos. Por una parte, si vos querés reciclar, los colorantes no son fáciles de poner al costado. Y cuando va al reciclado, va paquete al reciclado, ¿no? Decir, esto es Sprite, no lo ponemos al costado. Los costos de reciclado se van al demonio. Entonces yo creo que puede ser cierto eso. Puede ser cierto. Que lo aprovechen para una moda también puede ser cierto, pero yo creo que algún sustento tiene sustento, me parece, desde el punto de vista técnico, porque si vos tratás de reciclar la forma de sacar un producto que sea lo más homogéneo posible, digamos. Me acuerdo, esto es una anécdota, cuando trataban yo conocí una persona, colega en Francia, que en los años 90 trabajaba en Renault y se fue a la universidad para poder seguir trabajando cómodo en el tema del reciclado de los autos, de un auto. Bueno, vos sacabas las neumáticos, qué sé yo, y después lo de cuero, todo eso. Y después, claro, empezabas a tener, en esa época era mucha chapa el auto todavía. Entonces había poco plástico, lo sacabas. Entonces, ¿qué pasaba? Venía el tipo que hacía eso, el desarmador, lo agarraba con la prensa, lo cerraba. ¿Y qué pasaba? Dejaba adentro, por ejemplo, la batería, es pesada. Entonces pesaba un poco más lo que él entregaba para el reciclado. Pero el plomo que había en la batería le arruinaba completamente el reciclado del material, porque después te salía un material de hierro con alto contenido en plomo. Entonces no era utilizable. Entonces tenían que, de alguna forma, tuvieron que hacer un sistema por el cual, bueno, el tipo decía, te entrego, qué sé yo, chatarra de 20 autos, 20 baterías, ¿viste? Y no era un desastre. Eso fue hace, me acuerdo, 25 años cuando conocí a este tipo que me contó esa historia. O sea que siempre ha habido cosas así, avivadas. Entonces yo digo, bueno, puede ser que vaya en ese camino la botella de Sprite, pero puede ser también que sea una avivada. Habría que hablar con un químico que sepa realmente de colorantes y que diga si es verdad o no, digamos. Yo, viéndolo así al bulto, digo, y bueno, puede ser que esta gente tenga razón en cuanto que un colorante, si vos tirás colorante, que el PET que obtenés no tenga tan buena calidad. También pueden vendérselo a los chinos, ¿viste? Y los chinos hacen lo que quieren después. Creo que con el PET hacían, ¿cómo se llama? Estas fibras para los polar, por decirlo. Pero bueno, es así, yo no tengo una respuesta contundente para esto. Pero que hay mucha vivada, que hay mucha moda, seguro, también. Hay gente, o sea, como en todo, hay gente honesta y están los vivores siempre. Bueno, ¿alguna otra última pregunta? Si no, cerramos acá. Agradecemos de vuelta al doctor Pochettino. Muchas gracias. Gracias a ustedes por aguantarme. Gracias a ustedes por aguantarme y que me excedí, pero tuve como 10 minutos para poder arrancar al principio la charla por el problema del mito. Okay. Bueno,
Y entonces, bueno, gracias, gente. No, por favor, gracias a vos, Alberto. Y entonces los esperamos la semana que viene, en el mismo horario de las 11, que nos va a hablar la doctora Miriam Casanello un poco sobre aplicaciones de técnicas de oxidación avanzada para el tratamiento de efluentes. Ah, Lizzy levantó la mano. Sí, Lizzy, abrí. Micrófono, si querés. Sí. No, se ve que se equivocó. Ahí voy. No, está. No, vení. No, sí, está. No, bueno, más allá de agradecer, tenía una pregunta, mezcla de reflexión, ¿no? Hay un componente importante en la empresa que quiere crecer y que quiere mantener sus ingresos. Es difícil pedirle que haga productos de mayor durabilidad cuando justamente se basa mucho tiempo en tratar de vender más, ¿no? Entonces, eso me parece que es un compromiso que sí los consumidores deberíamos como ejercer esa conciencia en ese sentido. Pero eso no sé si será una realidad o no, pero me parece un punto clave en el que la responsabilidad del consumidor podría ejercerse, ¿no? Comentario nada más. Muchas gracias. No, gracias a vos, Lizzy. Bueno, y como decía, estamos súper pasados del horario. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Como decía, que va a hablar la doctora Miriam Casanello con aplicaciones de oxidación avanzada al tratamiento de efluentes. Gracias, Alberto, nuevamente. No, gracias a ustedes, sí. Ok, chao. Nos vemos. Que tengan buena semana.